Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos en un programa más de Tiempos y Palabras. Hoy un programa lunático, alunizante y demás. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ver por qué. Pero antes doy pues el saludo a los maestros Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Cómo tardes. está, maestro Mario? Bien, aquí medio lunático, pero aquí estamos. Lunático, sí, sí, claro, hoy un día del estar lunático. Y el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Aquí, platicando. Platicando, y es que el próximo 20 de julio, pero en aquel entonces, el año 1969, el hombre llega a la luna, o al menos eso es lo que se cree, porque hay algunas leyendas urbanas, maestros, donde dicen que no. Pero hablemos de eso, pues, a ver. Bueno, acuérdate que Don Quijote y Sancho Panza también llegaron a la luna. Estaban lunáticos, No, maestro. llegaron a la Ah, luna bueno. montados se me fue el nombre del caballo de madera en aquella aventura que viven con esos condes impertinentes que le toman la broma y los montan en un caballo, en un barril hecho caballo, en Ah, donde ellos cabalgan por los aires hasta llegar y vivir su aventura en la luna. Cosa que se echó a tierra después del 20 de julio de 1969. 69. Pero ellos virtualmente llegaron. Virtualmente llegaron. Uh-huh. Dicen que fue un mito y que Stanley Kubrick tuvo que ver. Y actualmente, evidentemente, el hombre ya llegó a la luna, por supuesto que sí, pero que en aquel 1969 no era así. Maestro Mario, ¿usted recuerda algo que de lo que se habló? Algo que se habló del Recuerdo, 69. recuerdo ese día. Ah, aún Yo mejor, recuerdo, maestro. recuerdo ese día que no había televisión en casa, entonces fuimos a la televisión de un conocido, de un vecino, y pues estuvimos viendo toda la fiesta que fue a media tarde, más o menos. Increíble. Más o menos estas horas ha de haber sido. O sea, wow. Pero habíamos seguido antes toda la travesía pues que había generado toda la cuestión de la primera, el primer hombre que salió pues de la faz de la Tierra y que llegó al espacio, ¿no? Con Yuri Gagarin, con los rusos, Sí. toda esa parafernalia. Y recuerdo que escuchábamos mucho radio en onda corta. Entonces, radio en onda corta teníamos la noticia de pues, la narrativa de Sabludowski, que era el narrador que hacía todos los controles remotos de ese tipo de eventos, lo mismo que lo que se manejaba tanto en La Voz de los Estados Unidos de América como en Radio Nederland, como La Voz de Francia en español, como pues había varias estaciones que constantemente estaban promoviendo esto, algunas obviamente como Radio Habana Cuba con toda una tendencia Oh, muy específica respecto de todo esto, de todo lo que era la Guerra Fría. Y obviamente, pues yo viví muy pues consternado la cuestión de la Bahía de Cochinos, ¿no? Y de la cuestión de la crisis de los misiles en Estados Unidos, porque generó toda una, a nivel familiar, generó toda una cuestión, porque dijeron que había que pues guardar cosas porque venía la tercera guerra, ¿no? Entonces a ese nivel lo viví. También viví la cuestión pues, de la llegada del hombre, el discurso de Kennedy, ah, claro. un discurso muy alentador, yo diría que con una retórica muy interesante. La guerra de Corea también la vivimos y pues escuchamos la narrativa y escuchamos, éramos un aficionado a la onda corta, entonces pues, tenías todas las noticias ahí siempre. ¿Cómo estaba la expectación ese día, maestro? Viendo al hombre, un... No, pues todo el mundo volteábamos a la luna. Cuando había luna, pues la veíamos todos a ver si alcanzábamos a ver algo. Obviamente no veíamos nada, ¿no? sí, claro. Y desde que salió el cohete, bueno, pues la gran narrativa de Sabludowski, pues, imagínense la torre latinoamericana despegando de la Tierra, ¿no? Entonces No, tú sí, dices, sí, bueno, pues es que es es cierto. una cosa muy gigantesca y esas descripciones que pues tenían que ser
como era por radio, la mayoría de locutores tenían que hacer eso. Después comprábamos la revista Life. Sí. Y la revista Life se caracterizaba por ser pues una revista que promovía mucho precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Y también teníamos otra revista que era La Escala. Que era la escala alemana. Que era alemana, pero con un matiz completamente ruso. Entonces se promovía mucho la cuestión de pues todo lo que era la investigación en cohetería rusa, y habíamos leído antes lo de los B2 europeos a través de una revista que se llamaba En Guardia. En Guardia era una revista de la Segunda Guerra Mundial, que era un organismo de promoción permanente, pues obviamente norteamericanos y América Latina, y a través de él pues te informabas de todo lo que pasaba, lo que estaba pasando con los cohetes B2 y todo aquello, y pues llevar las historietas, porque había una historieta que se llamaba, a lo mejor te acuerdas, Marcial, de una historieta que era en blanco y negro o en sepia, que había un personaje que salía en un cohete. No lo recuerdo. La que recuerdo que sí planteaba estas cuestiones de los vuelos interplanetarios y todo eso, y otras cuestiones de la lucha eterna entre el bien y el mal, la lucha épica entre el bien y el mal, eran los super sabios. Ándale, exactamente. Los super sabios. Sí, los super sabios eran. Sí. Pero era a colores me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que yo la viví en blanco y negro todavía. Esos son los problemas de daltonismo que uno padece. Sí, pero entonces muy así. Interesante, Sí. muy amena. Entonces había toda una cultura, pues la cultura de la posguerra, la cultura de la Guerra Fría, la cultura y junto con eso desencadena obviamente la cultura de Khrushchev, como se convierte en un líder de un lado, Kennedy en el otro, Eisenhower todavía en el otro, que viene precisamente, tiene que salir por haber sido débil en cuanto a tomar algunas medidas respecto de impulsar la cuestión de los misiles intercontinentales. La bomba atómica obviamente estaba en el aire, el mundo de la bomba atómica, los peligros que significaba todo esto. ¿Y si se tenía incertidumbre? Pues en cualquier momento bastante incertidumbre, ¿no? Todos se decían, ¿qué va a pasar? Era la Guerra Fría. La Guerra Fría, sí. O sea, yo creo que la Guerra Fría fue más fuerte, impactante y atemorizante por lo que la imaginación dejaba volar que por lo que realmente ocurría, que ya era de por sí bastante riesgoso. Pero cierto. Eran armas secretas, nadie tenía el conocimiento pleno de lo que podía pasar detrás de estos espionaje submarinos. Todo era un espionaje, además, bastante impreciso en muchos casos. Recordemos, por ejemplo, el del matrimonio de los Rosenberg, un par de judíos americanos que acusaron de ser espías de los rusos por algún detalle menor que algún vecino acusó, y recordemos que el macartismo había puesto a Estados Unidos en la que podríamos decir, en la euforia de advertir en el vecino el riesgo de una nación, y a los Rosenberg los acusan de estar haciendo espionaje de las armas secretas de Estados Unidos cuando no tenían acceso para nada a ello, y los ajustician, los matan, y después la historia demostró que no era cierto. Pero esto era algo que se repetía de uno y de otro lado. El pan de cada día, por decirlo cada día. Coloquialmente. Pero por eso en la Guerra Fría el panorama que permitió un poco esta confrontación de intereses y poderíos, que además importaba mucho proyectarlos a nivel mundial, fue precisamente la guerra o la lucha entre Rusia y Estados Unidos por demostrar quién tenía mayor capacidad tecnológica para llegar a la Luna. Pero no para llegar con el planeta, para llegar y poner el pie en la Luna. Bueno, esa es una etapa, porque lo que motivó el desarrollo de la cohetería básicamente fue la cuestión de los misiles intercontinentales. Inclusive de este lado estaba, del lado de Estados Unidos, estaba alemán, que había pertenecido inclusive a la SS, que es un ingeniero que desarrolla todos los B2, y pues él pide auxilio para que lo dejen desarrollar sus ideas y todo, ¿no? Lo tiene encajonado a 10 años.
10 años lo tienen prácticamente vigilado sin mover un solo dedo. Mientras que del otro lado se llevan también parte de los residuos de los B2 y llega un ingeniero Korolev. Y Korolev es el que desarrolla toda la cuestión de la cohetería del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de Von Braun de un lado y Korolev del otro, y también algunos desarrolladores norteamericanos como científicos, y se dan cuenta de que era necesario desarrollar una institución, una empresa en el lado de Estados Unidos que desarrollara más claramente esto. Una de las últimas acciones que toma, no recuerdo, creo que sí fue Eisenhower, como presidente de Estados Unidos, crea la NASA. Uh-huh. Entonces la NASA es el punto sobre el cual se despega. Había una competencia entre la NASA y la Marina. La NASA por un lado, la Marina de un organismo civil y la Marina un organismo militar, con el gran laboratorio de propulsión a chorro. Entonces ese gran laboratorio pues hacían todos los experimentos y de ahí surgen precisamente los principales pilotos de pruebas que más tarde se convirtieron en astronautas. Uh-huh. Y ahí está, un paso para un hombre, el paso, pero un gran salto para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre. Un pequeño paso para el hombre. Y un gran salto para la humanidad. Sí, que las palabras de Armstrong, que además siempre ha sido, como ya lo mencionabas de alguna manera, Armstrong y su consecuencia después de regresar de la Luna y algunos años, el asunto se convierte en un mito, en una leyenda urbana, en que nunca se ha podido saber a ciencia cierta qué pensó él. Algunos dicen que regresó traumatizado de aquel viaje, que ya no quiso volver a ir al espacio, que porque quedó aterrado por lo que vio. Pues nunca se ha quedado claro que haya visto nada extraño más allá de lo que él mismo refirió, porque además dentro de estas leyendas aparecieron muchísimas leyendas. Por ejemplo, que la bandera, ¿por qué estaba ondeando si no había viento? Porque no se veían las estrellas. Por ejemplo, ¿no? Entonces todas las grandes teorías de la especulación de ese sí, era eso, que por qué se había formado la huella del otro astronauta que bajó, que porque no se podía ver, puesto que no había humedad en la Luna para que se formara una huella en el piso. Y lo que dicen, bueno, pues es que eran las rocas de la Luna. En fin, hay... eso es muy fácil checar el dato, ¿no? Sí, hay... Pongan cemento en el piso y pongan una huella. No, pues, bueno. Porque es la característica que tiene el polvo lunar. Uh-huh. Muy interesante. Porque son teorías que, no es que por una parte se atacaron, por otra parte se desmintieron, pero siempre han dejado en la imaginación, como en muchos otros temas, y de allí derivaron muchos más de los ovnis, y pues eso hasta la fecha, ¿no? Y hay películas que tratan ese tema, por ejemplo, Capricornio One, que es una película donde se ve que sale un vuelo para Marte y resulta que para que no queden en ridículo bajan a los pilotos y se los llevan a un estudio, y en ese estudio se significa todo. Ellos, por un sentido de patriotismo, se escapan de ahí para decir la verdad. Y ahí está la trama de toda la película. Búsquenla, está en internet. Y otra, Apolo 18, y otra que es mítica, pues es Apolo 13, ¿no? La gran aventura del regreso a la Tierra, cuando se destroza parte del módulo de servicio cuando van saliendo de la Tierra, ¿no? O sea, todo esto es una narrativa. Inclusive hay narrativas interesantes desde el plano anecdótico, desde el plano tecnológico. Hay también narrativas muy interesantes, porque cuando me pongo a indagar mucho sobre esto hace años, me encuentro, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿qué programación utilizaban? ¿Había o no electrónica digital ya? Y resulta que sí había electrónica digital, pero se combinaba con la analógica. Exacto. Había una combinación de ambas, y la narrativa de la electrónica analógica, en mis manos estuvieron los programas que se utilizaron en el Apolo 11. Ahora, algo interesante es que toda esta confrontación por los triunfos interplanetarios, por los triunfos espaciales, principalmente entre Rusia y Estados Unidos, pero después enriquecida
con la participación de otros países desarrollados como la India y Japón, desarrollados en estos temas, lo que demuestran es, por una parte, la aplicación de las nuevas tecnologías y por otra, la creación de otras tecnologías de punta que iban enriqueciendo precisamente esto. Nada más como un dato curioso, muchas de estas tecnologías hoy las aplicamos en la vida cotidiana como si nada. Usted se habrá fijado, tengo dos a la mano. Una, el horno de microondas. El horno de microondas no lo pusieron en los satélites, pero cuando regresan de esta misión a la Luna en 1969, para vigilar y salvaguardar la salud y la integridad física de los 3 tripulantes del Apolo 11, los ponen en cuarentena, los encierran en condiciones muy severas para que se viera si no venían intoxicados y en dado caso atenderlos. Y dentro de eso sí les ponen pues la cama, los sanitarios, todo, pero no les podían poner, por la pequeñez del espacio, no les podían poner una cocina. Entonces les dejan alimentos y todo esto, pero no podían ponerles una estufa ni nada que produjera ni calor, ni produjera, calor continuo, excesivo, ni aromas. Entonces inventan un horno que les permita calentar y procesar su comida, y es el origen del horno de microondas que hoy actualmente se encuentra en un museo en California. Ese es uno. La otra, Mario, y tú alguna vez me comentabas, ustedes se habrán fijado, sobre todo aquellos que habrán comprado algún o habrán visto el paquetito de herramientas que han dado recientemente en los carros, de unos 10 años para acá en los carros de esta temporada, sale un paquetito pequeño, muy pequeño, que no pesa nada, de una especie de hule, como de una manta de plástico. No es plástico, es una fibra Mylar delgada. ¿De qué es? Mylar aluminizado. Exactamente, que lo dejan como protección, porque si hubiera alguna circunstancia en que el dueño del carro tuviera algún contratiempo, con esta manta que no pesa nada y es delgadísima, se puede proteger de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del granizo y del frío. Esto también es resultado, esto y muchas otras cosas, el hielo seco, la espuma, por ahí tienen derivaciones de los inventos que se fueron generando. Mucho de la ropa también, de estas ropas de fibras sintéticas, exactamente, tienen su origen en la evolución de los viajes espaciales. Sí, fíjate que regresando un poco a lo del horno de microondas, tiene un descubrimiento interesante, porque resulta que un ingeniero que andaba en cuestiones de mantenimiento de las antenas parabólicas, estas que transmiten ya microondas, que ahorita vamos a hablar precisamente de eso, porque son gracias a estas antenas que se logra la comunicación permanente en cualquier lugar. La Tierra va girando, entonces había que tener comunicación permanente con el objeto que va hacia la Luna. Entonces tuvo que hacer toda una red de estaciones de este tipo de transmisión-recepción de microondas en tres puntos de la Tierra básicos, que era Canberra, España y obviamente California, ¿no? Entonces resulta que uno de los ingenieros que anda haciendo mantenimiento en alguna de esas antenas llevaba chocolates en la bolsa. Se cruza con el haz de microondas de la antena para alinearla, entonces resulta que mete la mano y siente que el chocolate ya se deshizo. Entonces se pregunta por qué. Hace el experimento nuevamente de poner en el foco de la antena otro chocolate y se ve, y a partir de ahí se desarrolla toda la investigación para llegar a los microondas. De hecho, el magnetrón que utiliza el horno de microondas es una parte fundamental que utilizan las antenas parabólicas. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí es permanente la señal en el horno de microondas. En la transmisión de microondas no, porque se modula de tal manera que porta información. Entonces, sí, digo, esa es una de las cosas. La otra, pues obviamente la comunicación que tiene Canberra, España
California, con la nave. ¿Por qué? Porque la nave es un complejo de sistemas de comunicación de voz, de comunicación de datos, de monitoreo de las señales, de monitoreo, porque tiene que llevar un control del sistema de comunicación, de rumbo, sensores, y se utiliza otra cosa muy fuerte, algo que se desarrolló muchos años antes, se desarrolla durante la máquina del vapor, que es el principio del bucle cerrado de control. Hay un sistema, entra señal, sale señal, eso se llama sistema abierto. El otro sistema es entra señal, procesa la señal, sale señal, pero se toma parte de la señal para retroalimentarla. Cuando se retroalimenta, entonces se busca que la señal vaya por el rumbo correcto, que se mantenga en los parámetros determinados. Este principio es básico, muy básico, para mantener la temperatura, la humedad, la velocidad, la presión de los fluidos que llegan a los motores y el rumbo mismo de la nave, que va acompañado por algo que se llama el giróscopo. El giróscopo pues, es eso que tenemos ahí, ¿no? El giróscopo es este pequeño juguete que seguramente muchos de ustedes han jugado, que no es otra cosa más que un objeto que al girar se mantiene un rumbo. Entonces la nave lleva dos giróscopos de estos, uno en eje X y otro en eje Y, conectado a través de mecanismos, y que se utiliza corrientemente en los aviones, ¿no? Todos los aviones, las naves, pues hasta hace no mucho, 20, 30 años, llevaban giróscopos mecánicos. Ahora ya llevan giróscopos completamente electrónicos. Electrónicos, sí. Sí, entonces este giróscopo, lo que pasa, el principio es este. Vamos a tomar este disco, es un disco que gira libremente en medio de un aro, y ese aro se mantiene. Entonces le jalamos aquí, a la hora de girar, pues digamos si se mantiene en equilibrio. Ahí está. Entonces imagínense dos giróscopos de estos en el espacio. Entonces cualquier variación del objeto, de la mesa, si yo muevo esto ligeramente, vean cómo tiende a estar siempre en la misma posición, ¿sí? Entonces eso permite en electrónica y a la nave mantener un rumbo determinado, ¿no? No sé si estamos muy familiarizados porque lo hemos visto en películas, cómo hay un horizonte artificial que llevan los aviones, y esos aviones, vemos cómo inclusive se llega a hacer la toma de cuando va tomando vuelo, va tomando tierra, que si va aterrizando, que si va hacia arriba, y viene en azul y abajo tiene de color tierra. Entonces, ese principio del giróscopo es lo que permitió mantener a la nave en el rumbo correcto, combinado con dos sensores, uno orientado hacia el Sol y otro hacia una estrella. Mientras tuviera la exactitud de esos dos rumbos, el giróscopo se movía para que no se moviera la nave erráticamente. Era un balanceador, sí, de alguna manera. Entonces con eso se balancea. Eso y junto, combinado cuando no es por sí mismo, por medio de los motores que llevan los tres ejes, y llevan dos motores con tres ejes, de tal manera que pequeños pulsos mantienen la nave de manera correcta. Sí, porque todo eso se tuvo que inventar porque no había esa tecnología. Claro, no existía. No existía porque existían los giróscopos que se utilizaban en aviones. Y todo esto se aplicó en este elemento que es una reproducción del Apolo 11. Del Apolo 11, de la nave que se llama el Águila, me parece. Que era el remate del Apolo 11, el que bajó. Sí, porque de hecho la nave pues era el Saturno, que era todo. Ajá. Después estaba el módulo de servicio. El Apolo 11 era el proyecto en sí. Saturno era la nave y este era como el módulo lunar, y abajo estaba el módulo de servicio. El módulo de servicio se encargaba de llevar la nave hasta alrededor de la Luna, que ya se había experimentado antes con el Apolo, los Apolos anteriores. 7, creo. 6 o 7, alguna cosa así. Entonces, esto tenía que ser en forma de 8. ¿Por qué? Porque no puede ser en línea recta, porque la línea recta se encuentra influido por las gravitaciones tanto de la Tierra como de la Luna, que podían desviar erráticamente. Entonces, cuando se lleva de manera tangencial, se va compensando las atracciones. Cuando llega al límite de la Luna, entonces se deja que la Luna influya completamente sobre la nave, el módulo de servicio y el módulo lunar, y atrae nuevamente a la Luna, que entra a la zona oscura,
en esa zona oscura, que fue la parte más crítica, porque dice, bueno, si se pasan tantito de velocidad del motor van a salir disparados. Si les falta, se van a estrellar contra la luna. Tienen que ir en un equilibrio perfecto. Pero, oh maravilla, ya se tenían las leyes de gravitación universal y se tenían las leyes de Kepler. Newton las desarrolla muchos siglos antes, y con esas fórmulas más otras más se empiezan a desarrollar el modelo matemático que fue causante de eso. Se tuvo que calcular matemáticamente porque iba en la memoria tanto del módulo de servicio como del módulo de mando, a través de un programa que se llamaba Lumière 1 y otro se llamaba Pegasus, no es Pegasus, es otro nombre. Entonces se encuentran esos dos softwares, uno en tierra y otro en aire, que pueden platicar entre sí perfectamente, y no esperan la decisión del piloto ni la decisión de abajo, sino que se van controlando al unísono los dos. Entran en órbita, que entrar en órbita es toda una maravilla, porque es el momento en el cual la fuerza centrífuga se equilibra con la fuerza de atracción y puede mantenerse en órbita. Se desprende el módulo de servicio, el módulo lunar. El módulo lunar, a través de esos motorcitos que llevaba, se dirige hacia la luna a una altura, creo que es de algo así como 32 kilómetros. Entonces empieza a hacer todas las maniobras hasta que entra algo que se llama la retropropulsión. La retropropulsión es contrarrestar absolutamente la fuerza del motor con la fuerza de atracción de la Tierra, de la Luna, para poder ir bajando paulatinamente. Entonces, al ir bajando paulatinamente, llevaba una cantidad determinada de combustible, no llevaba más. Les faltaron 30 segundos, por 30 segundos más estrella. Entonces llegan ahí y es cuando viene toda la gran epopeya, aquella de que han llegado el primer hombre a la luna. Entonces cuando llega el primer hombre a la luna, bueno, ya es la mitad del camino. Sí, yo recuerdo ese día porque estábamos en un examen final de semestre en la universidad y un amigo del grupo llevó una televisión portátil, que ya llevar una televisión portátil en pues era un lujo. Era un lujo y una novedad tecnológica increíble, y era en blanco y negro. En blanco y negro, aunque hay grabaciones en color, la televisión entonces, y menos las portátiles, tenían esta posibilidad. Entonces me acuerdo que el examen se suspendió. Justamente estaba la televisión prendida y estábamos oyendo y contestando el examen y afortunadamente pasamos, ¿verdad? Pero cuando viene ya el descenso, estábamos en pleno examen y fue realmente muy emocionante ver, era una televisión grandecita, que sería de 18 pulgadas, 17, no sé, y fue muy emocionante estar viendo el momento real en que Armstrong baja y pisa la luna. No en tiempo real, pero sí con un retraso de unos segundos. Bueno, sí, exactamente. Sí, ¿por qué? Porque la distancia de la Tierra a la Luna implicaba que las señales llegaran con un retraso bastante considerable, ¿no? Y lo más interesante es que no llegaban, depende de la posición que tuviera, o llegaban a California, o llegaban a España, o llegaban a Canberra. Y de ahí se transmitía por cable, o nuevamente por un satélite. No, satélites todavía no había. No, ya, llega claro, sí, satélites de comunicaciones de televisión no había, en ese momento no había. Entonces llega por cable directamente al centro de control de Estados Unidos. Y la electrónica, por ejemplo, tuvo que modificarse, porque hay un componente que son los capacitores electrolíticos, que son necesarios en cualquier proyecto de electrónica. No pueden ser como los primeros, tenían que ser unos objetos muy grandes que funcionaban también, les afectaba la presión atmosférica. Entonces, como trabajan en el vacío, hubo que rediseñar todo eso. Entonces se rediseñó la electrónica, se hizo más chiquito todo, vino la microelectrónica, vinieron los primeros computadores, que hoy en día un teléfono es 100 veces más grande que lo que llevaba en ese momento el módulo lunar, en memoria y en capacidad y en todo. Sí, porque inclusive dentro de estas maravillas de tecnológicas, recuerdo que algo que llamó mucho la atención es que en ese momento, una vez que regresan Armstrong y el otro compañero que bajaron a la luna,
él se comunica por teléfono con Nixon. Con Nixon. Entonces, presidente Nixon, de hecho, es el que hereda los planes y las propuestas de desarrollo interespacial que había hecho en su campaña Kennedy. Es que le toca a Kennedy, le toca a Johnson. Johnson impulsa un poco esto. Y Johnson impulsa la cohetería como defensa. Sí, no, eso es después Johnson y luego Reagan. Luego viene Nixon, y Nixon ya lo impulsa de manera muy fuerte, y a Reagan ya lo utiliza con la Guerra de las Estrellas. Con la Guerra de las Galaxias, exactamente. Pero sí, Johnson y Nixon efectivamente heredan todo el planteamiento que había justificar la lana que había gastado. Claro. Y despertó euforia en el pueblo estadounidense de seguir en esta carrera interespacial. Y lo curioso del caso es que quienes habían llegado primero a la Luna, no en persona, sino con sus cohetes, con sus aparatos, habían sido los rusos. Claro. Pero no había bajado gente. No. Y los rusos se encuentran con un gran problema, porque ellos todavía utilizaban mucho de la electrónica, la analógica, la pesada. No había mucha electrónica digital en las primeras etapas. Entonces lo que tienen que desarrollar es un supercohete, que es el Vostok. Entonces desarrollan el Vostok, que tiene una capacidad de carga mucho más grande, mucho más gigantesca. Y la consigna de Nikita es primero un transcontinental que tiene que salir de Rusia y caer en Kamchatka, una isla que está a un lado, arriba del archipiélago cerca de Bering. Entonces funciona el cohete y le dan permiso a Korolev de que lo utilice para un satélite. Dice, aquí está el satélite, lanza el satélite y se pone a la vanguardia con todo. Ahí estaba la perrita, Laika. No, vino la perrita después, que no fue el único animal que subió, No. Subieron ratones, subieron conejos, subieron tortugas, subieron un montón de cosas. Y hasta pocos años antes que este viaje de Estados Unidos, del 69, 2-3 años antes, sube Yuri Gagarin, pero él nada más da la vuelta a la Tierra. En una hora a nivel interespacial. Sin embargo, no llegó a la Luna. No llegó a la Luna. Se sintió en la Luna, pero no llegó a la Luna. Es el primero que se asomó a ver si estaba Dios sentado en un trono. Y lo que sí tiene todo esto, finalmente era parte de los espionajes. Claro. Precisamente para mejorar. Que es con lo que le venden a Khrushchev precisamente la idea del satélite. Se imagínese un satélite que pueda fotografiar cualquier parte del mundo. Cosa que después se va a dar. Entonces, bueno, dentro de los... el caso es que la llegada del hombre a la Luna acabó con muchas riquezas culturales de la humanidad. Descubrieron, por ejemplo, que la Luna no era de queso. Claro. Ni tampoco había luna de miel. Por otra parte, no tenía aretes como cantaba un bolero. Pues no. Ni se los habían robado. Y era redonda, no en forma de... Y no había un conejo que le hiciera sombra y silueta. Nada de eso. Entonces dejó de ser la confidente de los enamorados. ¿Por qué? Porque ya había sido pisada por el hombre, ya había sido hollada. Entonces se hicieron muchos juegos en este sentido, y como comentaba hace rato, ya hasta la llegada de Don Quijote y Sancho al espacio en butragueño creo que sí era butragueño el nombre del borrico de madera. En fin, todos estos hermosísimos mitos que dieron origen a bastantes obras literarias y canciones populares, en fin, fueron puestos en la discusión de su vigencia artística después de que el hombre pisa la luna. Y nada más me acuerdo de un poema de Amado Nervo, que él decía frente a estas sorpresas de las observaciones astronómicas y esta comparación con el descubrimiento de mundos como el que hizo Cristóbal Colón. Él tenía un poema que terminaba diciendo: ¿quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? Y bueno, con toda seguridad que lo fue Armstrong. Otros dos hechos que son significativos es la cámara fotográfica que utilizaron.
que es una cámara fotográfica Hasselblad. Es una cámara suiza que tiene una óptica fabulosa, es de las mejores cámaras que hay en formato medio. Que por cierto, hay una anécdota que están perdidos los negativos de esto. ¿Quién sabe qué pasó con ellos? ¿No? Es todo una... Parece ser que Armstrong, lo que llamaban un poco basura o desecho de estas cosas, él lo guardó como recuerdo y después, años después de su fallecimiento, su viuda encuentra este paquete porque ni la viuda sabía. La viuda lo encuentra y dice, ¿qué es esto? Pues cosas que conservó Armstrong de este viaje y las entregó precisamente a la NASA. El otro tema es la televisión, porque si ustedes ven todavía hoy las reproducciones de la imagen en televisión, que por cierto no fueron grabadas electrónicamente, fueron grabadas a través de una película de cine, directamente sobre la pantalla, ¿no? Entonces, si vemos estas imágenes, se ven como robotizadas, no se ven señales continuas. Burdas, y se ve, ¿por qué? Porque había un canal de comunicación no muy ancho y no había la electrónica digital que hay ahora. Entonces todo era analógico. Entonces ese mismo canal o lo utilizabas para voz, datos y control, o lo utilizabas para televisión y voz. Entonces se encuentran con la necesidad de utilizar un sistema de televisión diferente. El sistema de televisión es 30 cuadros por segundo con interlace 2:1 que va hacia el satélite y regresa, o que va a la imagen, se genera la imagen, se va, entonces todo eso consume un ancho de banda determinada. Entonces, años antes, ya cuando empieza la cuestión de la televisión, un grupo de radioaficionados desarrollan una tecnología que se llamaba televisión de barrido lento, que a través de un canal de audio transmitían señales de televisión. ¿Sí? Se enteran de esta tecnología, porque eran norteamericanos los que la desarrollan, entonces se enteran de esta tecnología y la implementan con algunas variantes para utilizarla precisamente en la cuestión de las primeras imágenes de televisión, tanto en este como en otras misiones sucesivas. Ya después se incorpora el color, ya vienen otras cosas que se van desarrollando, se desarrolla un poco lo que es la electrónica digital. La electrónica digital fue muy noble ya para poder transmitir y poder ampliar los anchos de banda, y hoy en día, bueno, pues tienes internet arriba en la estación espacial, lo cual para mí sigue siendo una maravilla, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Yo creo que justamente el hecho de que el hombre llegara a la Luna como culminación de una serie de proyectos fue más importante que las subsecuentes idas, no porque no sean importantes en sí, sino porque marcó un suceso, un parteaguas que derivó en cascada en una serie de inventos y desarrollos tecnológicos para la vida cotidiana en la Tierra. Sí. Entonces esto me parece que resultó demasiado útil. Ya mencionábamos 2 o 3 cosas de las que ahorita nos acordamos, pero con toda seguridad que hay muchas. Los estudios de nutrición, los estudios de balance alimenticio, todo esto tienen mucho que ver con esto. Recordemos, entre otras cosas, ahorita también por asociación de ideas lo recuerdo, este astronauta mexicano, el primero que va a la Luna, ha estado aquí en Pachuca, Neri Vela. Él, cuando llega a las instalaciones de la NASA para ir en ese viaje alrededor de la Tierra, lleva el amaranto, la alegría famosa. Y le preguntaron que qué era eso, y él explicó que era una semilla originaria del altiplano mexicano, y que la llevaba como alimentación porque era altamente nutritiva, y pues para efectos de la alimentación que él debía cuidar en este viaje le iba a ser muy útil. Y efectivamente, entonces no solo le fue útil a él, sino que despertó la atención de investigadores estadounidenses, y se dieron a la tarea de averiguar y después buscar manejar también el amaranto como un elemento nutricional de primer orden. Las tortillas doradas también llegan al espacio. Las tortillas doradas. ¿También estaban las tortillas doradas? Después llegaron al espacio. Se utiliza hoy como una parte de la dieta común. ¿Tortillas? La tortilla dorada. ¿Qué es? ¿Cómo dorada? Los totopos. Ya, sí. Pero también
con salpicón y queso. ¿Quién sabe? Salsa también. Salsa. Verde, roja. Con guacamole. Guacamole. Y un carrito afuera vendiendo. Sí. No ¿Qué sabía sabes? de la. No sabía Derretido, de- ¿qué del es? totopo. No, pero... Inclusive también el otro astronauta de origen mexicano, José Hernández, Hernández, ¿no? también ha promovido mucho la tortilla en la alimentación de los Astronautas. astronautas. Ujú. Sí, pues estos son Ahora sí algunos. que les invito a un taco. Sí, pero definitivamente, Mario, Arturo, muchas cosas, repito, de aparatos electrónicos, los satélites que hoy hacemos uso de ellos en el Internet, ya hicimos mucho tiempo uso en la televisión. Claro. Hoy la televisión prácticamente se está relegando en muchos hogares porque lo que vino, estos portales de Internet, tipo YouTube, y el Internet mismo, han ofrecido una gama mucho más abierta de información y de comunicación. Tú estás en tu palma de tu mano, literal. Además, En la palma de Y tu fíjate mano. que hay un dato perdido. Perdón, Inclusive- las mismas computadoras Sí. que empezaron siendo objetos clasificados, así de uso clasificado, hoy están, como dices, en la palma de la mano, en un teléfono celular. Cabe un aparato mucho más potente y sofisticado. Sí. Yo recuerdo allá, permítanme, y ahorita termino el comentario, allá por el 79, un amigo me dice, oye, él trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, y me dice, ¿quieres conocer la computadora de la comisión? Le dije, pues sí. Entonces me acuerdo que me invitó allí por la calle de Pacífico, por aquel rumbo en el Distrito Federal. Entonces, Todo entramos, un secreto. Todo un secreto. sí, ya medio abierto, pero no se podía entrar si no será jefe, él lo era. Entramos a un galerón, yo calculo que sería del tamaño de un gimnasio. Sí. Y entramos, era pleno verano, y me dijo, lleva tu chamarra. Y le digo, no hombre, hace mucho calor. No, dice, es que vamos a entrar al espacio donde está. Era un galerón, y dentro de ese galerón, el que estaba a clima frío, no fresco, frío, por eso llevábamos la chamarra, se entraba y se veía, y la computadora era una cosa gigantesca, y era definitivamente mucho menos potente que lo que hoy es tu teléfono. O sea, eso lo recuerdo, ¿no? Entonces, me parece que todo este desarrollo tecnológico de esta serie de planteamientos, que lo mismo se da con los satélites que con los aparatos que se quedan aquí para hacer las observaciones galácticas, los observatorios y todo eso, Mario, pues han servido para mejorar mucho de lo que hoy se aplica en la cotidianidad, desde la alimentación, los estudios de nutrición y todo esto, hasta esta parafernalia de aparatos, un teléfono celular, una iPad, etcétera, etcétera, que hoy podemos disfrutar. ¿Sí? Ahora pues la carrera será por llegar a Marte, colonizarlo incluso. Yo creo Sí, que porque hay- ya se llegó a Marte. Bueno, Ya, te voy a decir, sí, es hay correcto. o sea, todas las sondas robotizadas que han llegado han hecho estudios apasionantes e interesantes y han seguido desarrollando tecnología. Antes, para analizar un objeto tenías que llevarlo por molerlo, disolverlo con sustancias, agregarle agüitas por aquí, sustancias por allá, y precipitarlas, sacar el precipitado y volver a hacer una serie de cosas hasta que identificabas qué era lo que tenía, ¿no? Hoy en día no. Después se desarrolló todo el sistema de espectrometría por infrarrojo o ultravioleta, y quemaban la pieza en un arco eléctrico, y la luz que desprendía ese arco eléctrico podía saber qué es lo que tenía. Ahorita lo que están haciendo las ondas espaciales es que toman un rayo láser o un pulso de rayo láser, el detector ultravioleta, infrarrojo y en rayos X detecta inmediatamente los valores espectrales de esa muestra y sabe qué tiene la muestra. Increíble. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, bueno, es que dicen que el Sol tiene hidrógeno y esto, bueno, ¿cómo supieron? ¿Quién fue allá? No tiene. No, sino no. que la espectrometría te permite saber eso.
todo lo que es la espectrometría, el tipo de luz que está emitiendo algo te dice de qué está hecho. ¿Cuáles son? Un poco el equivalente, guardadas las comparaciones y los campos científicos, al carbono 14. Sí, bueno, es que el carbono 14 es algo maravilloso, Sí. porque solamente lo puedes detectar en la Tierra, en la Luna no. No. ¿Por qué? Porque el carbono 14 se genera con el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, Claro, viene sí. todas las Allá lluvias, no hay. todas las explosiones solares y todo eso, El se resultado. genera el carbono radioactivo que absorben después las plantas, y tú tienes una escala de tiempo para saber qué pasó. Como así como los árboles tienen sus líneas, también en el carbono 14 conoces la huella del carbono en el paso de la historia de la Tierra. Pues interesante y... Quizá en unos años más, maestro, se llegue una pequeña colonia a establecerse en Marte. Bueno, recordemos además que dentro de las exageraciones que también derivan de estas cosas, ahora ya se están promoviendo los viajes para dar la vuelta interespacial a la Tierra. No sé, creo que ya hubo una persona que lo hizo a nivel de viaje turístico, ¿no? Sí, ha habido varios viajes turísticos. Ya ha habido varios. Costaba, claro, cuestan un dineral y es un costo social. Pues imagínate, bastante. por cada kilo que sacas de la Tierra, tienes que utilizar algo así como 300 veces la capacidad en peso de combustibles y tecnología y todo, ¿no? Porque además es eso, el gasto, ahora sí, el gasto social planetario de combustible es demasiado alto. Sí, el escape de la Tierra cuesta. Eso, y la otra, los viajes al... O al antiguito. Sí, los viajes al fondo del océano, a ver el Sí, Titanic, cuesta. que hemos visto. Sí. No tenían la intención de lo que hizo Cousteau. Y creo que no solo cuesta en cuestión económico, sino también en cuestión de tu propia vida. Claro. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Pues bajas, pero no sabes si regresas. Lo que Lo mismo sucedió. cuando vas a la Luna, ¿no? Cuando vas a la Sabes, pero Luna, no sabes si ¿quién regresas. sabe qué vaya a suceder? Ujú. Puede implosionar el artefacto en el que va uno adentro. Sí. Pero bueno, Y es jugarte. exacto. Y ya hablaremos, bueno, hemos hablado, ¿no? De mares. Igual Con Cousteau precisamente planteamos. los batiscafos, poder explorar y llegar más allá del foso de la Mariana, de las Marianas. Se dice que ya no es el más profundo. Ya no es, ya incluso Hay otros más. más. Hay otros más. Y encontrarte Inclusive en Rusia han hecho excavaciones profundas, pero nunca han alcanzado estas distancias, ¿no? Y bueno, acuérdate que en México tenemos una de las profundidades más grandes en el planeta, el sótano de las golondrinas, Ujú. que también es interesante estar allá a la ¿Dónde orilla, está? en San Luis Potosí, relativamente cerca de Gilitla. Ahí en San Luis Potosí, también interesante. En la Huasteca Potosí, precisamente. Claro, sí. Pues muchas gracias, maestro Mario Velázquez Jaén, muy pedagógico, muy lúdico el poder mirar. Qué padre, maestro, sí, es muy, muy lúdico. claro, Me impactó. como lúdica fue la presencia de la luna durante tantos siglos, Sí, claro. hasta que el hombre la pisó. La piso, sí. Bueno, Ahora ya, bueno, y también ya se sabe que no hay marcianos, no hay vida. Bueno, quién sabe. había alguien que Especulación. planteaba que habían llegado ya. Que ya habían llegado los marcianos, llegaron ya. Efectivamente. Sí, claro. Así Y que así digamos que Como hablamos de la luna, la literatura y la música popular nos dan hablaremos informaciones de- complementarias. de Marte. Claro. Exactamente. Y hasta que no se compruebe lo contrario, pues igual y pudiera haber, sí, vida extraterrestre. Bueno, ya que lo mencionas, Julieta Fierro, excelente astrónoma y divulgadora de la ciencia, Sí. dice, no hemos conocido casos, pero ella que se ha pasado la vida estudiando estos fenómenos astronómicos, dice, no podemos negar la muy alta posibilidad de que haya vida en otros espacios del planeta, del universo. Bueno, Dice, vida seguramente hay, pero vida inteligente no sabemos. aunque no tengamos la muestra y la presencia de ellos. Sí. Ujú. Pues estuvo
alunizante el día de hoy, maestro. Lunático esto. Efectivamente. Sí. Pues muchas gracias, maestro Mario Velázquez Jaén. Gracias, maestro Marcial Guerrero. Gracias, Arturo. Y pues nosotros nos veremos en la próxima emisión aquí en JMS. Un saludo a Josué. Un saludo a Josué, sí, allá, nuestro director, claro que sí. Ahora actor. Ahora actor. Sí, consagrado. Actor consagrado, totalmente. Además, sí. Muy bien, Josué, felicidades por ese debut. Sí, no. Y despedida, ¿verdad? Debut y despedida. ¿Debut y despedida? Muy bien. Muy bien, José, bien. Saludos. Ahora sí, llegó a los cuernos de la luna. Genial. Pues nos vemos el próximo jueves y no le cambie, que viene otro programa de suma importancia e interés. Y de Tiempos y Palabras, hasta la próxima. Hasta luego.